¿Has escuchado que Pedro no tenía esposa? ¿Qué pasaría si el día de hoy yo te diera un versículo de la Biblia donde la misma Biblia afirma que Pedro era casado y que tenía una esposa en ese momento? Bueno, antes que todo te quisiera pedir que me regales unos minutitos para explicarte con la Biblia esto. Antes de todo quisiera ver lo que tú ya sabes posiblemente. Pedro tenía suegra. En Mateo capítulo 8 versículos 14 y 15 dice la Biblia de la siguiente manera: Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Esta misma historia de la suegra de Pedro se repite en Marcos capítulo 1 versículo 29, en Lucas capítulo 4 versículo 38. Y es interesante ver cómo la Biblia afirma que Pedro tenía suegra. Esto quiere decir que en ese momento posiblemente tenía una pareja, tenía esposa, o que fue divorciado o viudo. Sin en cambio, la Biblia nos afirma que tenía esposa. Y quiero darte el versículo. Antes de decirte qué versículo es, me gustaría que leyéramos Juan capítulo 1, versículo 42. Dice la Biblia de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Es interesante porque en este pasaje vemos cómo Jesús le puso a Simón Cefas, una palabra en arameo que quiere decir piedra, la cual se traduce al griego Petros, de donde viene el nombre Pedro, que también quiere decir piedra. Es importante este pasaje para explicar lo que viene más adelante, porque en las cartas paulinas, por ejemplo en Primera de Corintios y en Gálatas, el apóstol Pablo se refiere a Pedro como Cefas, y esto lo vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5 y en Gálatas capítulo 2 versículo 9. Es exactamente por eso, con esta idea, que podemos ir a Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5, donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y dice: ¿y Cefas? Es interesante porque en este pasaje Pablo menciona que Cefas tenía esposa. ¿Quién era ese Cefas? Bueno, en el contexto de este pasaje y de los otros pasajes, cuando se habla de Cefas, entendemos que es el apóstol Pedro. En este pasaje Pablo está diciendo: yo también tengo derecho a tener esposa como la tienen los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles serán casados, dice, y también Cefas o también Pedro. Es importante entonces reconocer que la Biblia sí especifica y sí aclara que Pedro tenía esposa. Inclusive en traducciones más recientes, como por ejemplo la Nueva Biblia Viva, traduce no Cefas, sino traduce Pedro. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente también traduce no Cefas, sino traduce Pedro. Y la Palabra de Dios para Todos, que es una traducción más moderna de la Biblia, también traduce Pedro y no traduce Cefas. Esto nos enseña y quiere decir que Pablo afirmaba y decía que Pedro era casado. Esto nos recuerda entonces que la Biblia sí enseñaba que el apóstol Pedro era casado. Espero haberte ayudado. Dios te bendiga.